la carrera. Vamos a cantar unos coros de alabanza a nuestro Dios. Venimos ante ti con corazones sinceros. Amén. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su mano. Levanta tu casa sobre la roca y durará. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y durará. Le veré, un día no lejano le veré, con los ángeles en gloria y un canto de victoria. Un día no lejano le veré, le veré, le veré. Un día no lejano le veré, con los ángeles en gloria, un canto de victoria. Un día no lejano le veré, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, oh Dios mío, en ti confío. No seré avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus veredas, oh Dios mío, en ti confío. No seré avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila, correrán
enamorado, vivo enamorado, vivo enamorado de Él. Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Y ahora vivo enamorado, vivo enamorado, vivo enamorado de Él. Vivo enamorado, vivo enamorado, vivo enamorado de Él. Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Amén. ¿Cómo vive con Dios? ¿Vive enamorado de Dios o vive enamorado de otras cosas? Que vivamos enamorados de Dios y Dios nunca nos va a dejar. Vamos a entonar unos coros de adoración a nuestro Dios y rindámonos en esta tarde en totalidad a nuestro Dios. Totalidad a ti, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En esta tarde te adoramos y bendecimos tu nombre. Vamos a una cita más, hermanos, que quiero compartirles. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 15. Dios bendiga a los hermanos que dirigieron el devocional. Gracias a cada uno de ellos por ese esfuerzo, y a los músicos también que se adaptan a este nuevo formato, y por esa excelente disposición que tienen para servir a Dios. Les dije Primera de Reyes capítulo 15. ¿Ya lo tienen? Primera de Reyes capítulo 15, verso 14. Estamos hablando de que la perfección es nuestra meta como cristianos. Ese es el tema general. Si lo podemos colocar ahí, hijo, te lo voy a agradecer. La perfección, nuestra meta como cristianos. Y ya hablé de varios temas secuenciales, como Jesús el modelo a seguir. El segundo fue cuesta mucho el costo de seguir a Jesús. El número 3, soportando las pruebas con gozo. Y la vez pasada, el miércoles, hablamos de la eficacia de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del tema, del subtema, imperfectos tras la perfección. Ese es el tema de hoy, imperfectos tras la perfección. Lo leemos, hermanos, está cortito, miren, acompáñeme. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Lo volvemos a leer, porque usted no lo va a leer nunca más en su vida. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Ese es el tema general, la perfección, nuestra meta como cristianos. Y el tema que hoy vamos a hablar es imperfectos tras la perfección. Lo decimos nuevamente, imperfectos tras la perfección. Vamos a aprender algunas cosas interesantes. Le recomiendo que ponga mucha atención y podamos aprovechar al máximo este tiempo que estamos aquí para adorar y para glorificar el nombre del Señor. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, de la perfección, tenemos que seleccionar bien algunos temas que nos van a ayudar y nos van a orientar. Asa fue un personaje muy especial para Dios. Asa fue rey de Judá. Y nos dice la escritura que reinó durante 41 años. Es decir, que fue un gobierno muy prolongado. Pero también nos dice la escritura que fue un gobierno, hermanos, muy ordenado. Que fue un gobierno, hermanos, el de Asa, rey de Judá, fue un gobierno muy reverente y muy respetuoso a los mandamientos de Dios. Precisamente Asa fue un rey, hermanos, que fue muy entregado a obedecer la palabra de Dios en todo lo que él conocía. Cuando nosotros leemos la referencia de este rey
de Judá llamado Asa, hermanos, nos dice la escritura que fue contemporáneo de Jeroboam, rey de Israel, que era la tribu del norte, que eran 10 tribus. Y acá en Judá habían quedado 2 tribus pequeñas, las más pequeñas. Sin embargo, Asa, hermanos, como ya lo leímos, dice que Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Toda su vida. Cuando nosotros en la Biblia hablamos acerca de los lugares altos, se le llama así, usted que es lector de la Biblia, se le llama así porque eran lugares exclusivos para ofrecer sacrificios a sus dioses. Todos los pueblos vecinos, esto era una práctica muy común entre todos los pueblos vecinos a Israel. Generalmente escogían los lugares altos para ofrecer sacrificios humanos. Sacrificaban a sus hijos, sacrificaban a doncellas, sacrificaban a seres humanos, sacrificaban a los cautivos en alguna guerra. Era una práctica muy común de los pueblos vecinos a Israel. Y generalmente cuando se habla de lugares altos, hermanos, se habla de esos lugares que ellos escogían para ofrecer esas ofrendas a sus dioses. Como dije ya, era una práctica muy común entre todos los pueblos vecinos de Israel. Sin embargo, no era lo mismo, hermanos, con el pueblo de Dios como era el pueblo de Israel. Pues ellos lo hacían donde ellos querían, donde mejor les placía a los pueblos vecinos, a los pueblos que no eran del pueblo de Israel. Y en el caso del pueblo de Israel no era así, porque era Dios el que definía, era Dios el que determinaba la forma cómo se debían ofrecer los sacrificios. O sea, no era por cuenta propia, no era algo, hermanos, donde ellos tenían que hacerlo donde se les placía, sino que era cuestión de un orden, de una forma en que Dios tenía que definirlo. Y esto, hermanos, había un porqué, había una razón del porqué. Generalmente las naciones vecinas solían ofrecer sacrificios humanos, y esto era una práctica, hermanos, como dije ya, una práctica muy común, y era una práctica muy difícil de combatir. Y Dios les dijo al pueblo de Israel a través de Moisés que solo debían ofrecer sacrificios de animales diversos, pero que estos deberían ser sin defecto y deberían ser cierta clase de animales, y que esos sacrificios eran en agradecimiento a Dios y también para contener la ira de Dios. Y Dios claramente, hermanos, les había dicho también que cualquiera que ofreciera sacrificios a Dios en otro lugar, que no fuera a Jerusalén, hermanos, que está precisamente en el monte de Sión, claramente queda registrado que deberían ser expulsados o que deberían ser cortados del pueblo de Israel, porque esto no era agradable a Dios. Pero en el ir y venir, hermanos, del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entre el paganismo y el verdadero culto a Dios, hermanos, cada vez se fue
desgraciadamente opacando la adoración a Dios. Y muchos de ellos, junto con reyes y sus propias familias, hermanos, fueron exaltando más el culto a dioses extraños que al Dios de ellos. Se fueron alejando poco a poco. Se fueron acomodando a las costumbres en lugar de acomodarse a los preceptos de Dios. Claramente nosotros leemos, hermano, que Dios a través de Moisés les dijo: así adorarás, así servirás. Es más, Dios hasta les dijo: ellos, cierta clase de personas con cierta vestimenta especial, deberán ofrecer sacrificio. Ustedes van a traer el animal para el sacrificio, y la sangre derramada tendría un significado muy especial para el pueblo de Israel. Los lugares altos, hermanos, aun cuando se usaban también para adorar a Dios, ellos muchas veces provocaron a Dios, porque, como ya les dije, Dios había ordenado cómo deberían hacerse los sacrificios, cuándo deberían hacerse los sacrificios y dónde deberían hacerse. Es decir, que no es cuando ellos querían, ni era donde ellos quisieran, ni era tampoco como ellos quisieran. Como ahora suele usted escuchar muchas veces que hay personas que dicen: no, pues cada quien sirve a Dios a su manera. Equivocación. A Dios se le sirve ¿cómo? ¿Cómo dijo el Señor Jesús que se le debería de servir al Señor? Con todo el corazón. Llegará el día en que no se le servirá ni aquí ni allá, sino que se le servirá con todo el corazón. Y es necesario que nosotros, hermanos, no caigamos también en el juego. Por eso el tema de hoy es precisamente perfectos, imperfectos tras la perfección. Ese es el tema de hoy. Y Dios les había ordenado a ellos como pueblo de Israel, y en el ir y venir, hermanos, del cambio de tantos reyes y de tantos pensamientos, se fueron desviando, se fueron apartando. Hoy usted ve en el Facebook, hermanos, tantas cosas que hacen en los templos que da vergüenza. Da vergüenza de verdad ser cristianos, y más porque se llaman iglesias cristianas evangélicas, y hacen cada payasada, cada cosa tan desagradable a Dios. ¿Qué es? A la Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Háganse todas las cosas ordenadamente, y que no debe ser la emoción la que nos va a ganar, sino que debe ser el orden el que nos va a dirigir. Cuando nosotros volvemos a esto, hermanos, ellos se habían desviado ya mucho. Habían perdido su ubicación, habían perdido su sentir, y habían perdido también su obediencia a Dios. Ellos deberían ofrecer sacrificios a Dios, y esta era una de las formas en que el pueblo de Israel adoraba a su Dios. Pero todo esto de los sacrificios, como todos saben, se fundamentaba, hermanos, en cuanto a la obediencia. Ellos deberían obedecer, porque todo esto, hermanos, de los sacrificios para el pueblo de Israel era un símbolo o era una figura de lo que vendría más adelante para la redención de la humanidad. Es decir, que todo esto apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Por eso no debería ser en cualquier lugar, ni debería ser cuando ellos quisieran o como ellos quisieran. Mire, hermanos, cuando uno analiza toda esta historia que está en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Reyes y en las Crónicas, uno descubre, hermanos, que aunque muchos de estos lugares
se usaban para adorar a Dios y se hacía con mucha sinceridad. Sin embargo, no eran del todo agradables a Dios. No eran agradables a Dios. Y esto es muy serio, muy serio. Y que nosotros debemos de tener mucho cuidado para no hacer lo mismo que ellos, porque las consecuencias son terribles, hermano. Las consecuencias son terribles. Este rey que estamos ahora tomando como referencia, que era rey de Judá, Asa, mire, nosotros nos parece nuevo lo que ahora el gobierno federal está usando, que la cuarta transformación y que las reformas. Asa, hermanos, se adelantó a los tiempos, hizo reformas muy fuertes y muy radicales en su gobierno que duró 41 años. La debilidad de nuestra democracia, y lo digo de frente, es el periodo de tiempo que se les da. En 6 años no se puede hacer nada. Por eso los reyes en Israel duraban 40 años. Si usted va conmigo, vaya por favor al capítulo 15, verso 9. En el verso 10, reinó 41 años en Jerusalén. O sea, 41 años. Y Asa, hermanos, hizo reformas muy fuertes. Una de las reformas que hizo, y muy radicales, fue el despojar, fíjese, fue el despojar a su propia madre el título de reina. Le despojó del título de reina a su propia madre cuando él se dio cuenta de que ella había mandado hacer un ídolo pagano para esconderlo en su habitación. Y cuando Asa descubre eso, la despoja de su título. Era su madre. Como dijo don Vicente Guerrero, ¿se acuerdan de la frase de don Vicente Guerrero? Tu voz es padre para mí sagrada, pero la voz de mi patria es lo primero. Esa fue mi primer poesía que dije en 4º año de la primaria. Y con esa vine a concursar aquí a Victoria y gané el primer lugar. Tu voz es padre para mí sagrada, mas la voz de mi patria es lo primero. Y Asa hizo reformas. La primera de ellas fue despojar de su título, precisamente a su propia madre, del título de reina, cuando él descubre que ella mandó a hacer un ídolo a escondidas para guardarlo como algo de uso personal. Tengamos cuidado con aquellos que todavía guardan cosas que no son agradables a Dios. No, lo guardo solo como un recuerdo. Ahí tiene un Buda, y los Budas son adoración, y hasta le ponen ahí una veladora ahí para que. O tenía a San Antonio de las Cabras volteado de cabeza, o a San Judas. Y guardamos cosas que no son agradables a Dios. Y él hizo esta reforma. Otra de las reformas que hizo precisamente, hermanos, fue expulsar de su territorio, oiga bien esto, expulsar de su territorio a todos los sodomitas, es decir, a todos los homosexuales, los expulsó de su país. Los corrió. Y son cosas que Asa hizo, hermanos, como reformas muy fuertes y muy radicales. Ahora, fíjese, aquí hay encerrado un secreto que debemos analizarlo. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Asa no decretó? Fíjese, oiga bien esto, ¿por qué Asa, hermanos, no decretó el quitar la adoración a Dios de todos esos lugares altos? Porque eso no lo reformó. Asa no quitó la adoración a sacrificios en esos lugares altos. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque Asa no sabía que en los libros de Moisés Dios había prohibido este tipo de adoración.
Esto quiere decir, hermanos, que Asa ignoraba lo que Dios le había dicho. Y según el concepto que Asa tenía, era que le parecía bien estos lugares. Aunque hizo reformas muy profundas y muy interesantes, hermanos, sin embargo Asa no quitó la adoración en esos lugares altos, no se quitaron. Pero mire lo que dice la Escritura. Sin embargo, dice que el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Es interesante. Cuando uno lee esto, hermanos, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que Asa era perfecto? Aun cuando no quitó esos lugares altos. ¿Sabe por qué, hermanos? Es porque Dios sabe que somos imperfectos y que nuestra relación en cuanto a la perfección es relativa, es decir, que Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que cometemos muchos errores. Dios sabe que hay muchas debilidades en nosotros. Dios lo sabe. Por eso el tema de hoy es imperfectos tras la perfección. Y que nuestra relación en cuanto a la perfección es relativa. Es decir, que Dios ve las intenciones de nuestro corazón. No se les olvide nunca, hermanos, que Dios es justo. Y no juzgó a Asa por lo que no conocía. Y lo que realmente Dios vio en Asa es la sinceridad del corazón que había en este rey. Miren, hermanos, para aclarar un poquito esto, que no es fácil de digerirlo. Dios no nos juzgará. Dios jamás nos va a juzgar por normas absolutas, porque si lo haría, quién sabe cómo nos fuera. Por eso el gran apóstol Pablo nos señala y nos dice, no es que sea perfecto o que lo haya alcanzado, sino que prosigo al blanco. Eso es lo que dice Pablo. Y luego dice, los que somos perfectos, una sola cosa sintamos. Esto quiere decir, hermanos, que actualmente no estamos en la condición que Dios quiere que seamos. Mas, sin embargo, cada uno de nosotros, cada día, nos esforzamos para agradar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que damos, en todo lo que nosotros participamos. Darle a Dios lo mejor de nosotros. Por eso dice el Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El rey Asa, hermanos, que es el personaje que estoy tomando, fue fiel a Dios en lo que él conocía. Y eso, hermanos, le agradó a Dios. Eso le agradó a Dios. Hay muchos que juzgan a los demás de acuerdo a su medida, y esto es muy malo. Tal vez para muchos de nosotros, aunque Asa hizo reformas muy buenas, como ya dije, como expulsar a los homosexuales de su territorio de Judá, destruir todos los ídolos y despojar de su título a su madre de ser la madre reina, porque permitió que se hiciera un ídolo para uso personal. Sin embargo, Asa, hermanos, no quitó los lugares altos. Todo esto es algo muy sencillo, pero nos debe quedar bien claro que a pesar de nuestros muchos errores, que a pesar de nuestras muchas debilidades, que a pesar de nuestros muchos fracasos, Dios conoce la sinceridad de nuestro corazón. Es ahí donde a veces nosotros quedamos como con candados al no ver, al no poder dimensionar el amor y la misericordia de Dios. Dios nunca nos va a exigir. Yo leí un libro que quizás se los he recomendado mucho,
que se llama Ángeles en Misiones Especiales. Es un libro que cambió mucho mi teología, mi manera de pensar, mi manera de razonar las cosas de Dios, porque a veces somos muy cuadrados y a veces queremos ser más buenos que Dios o más malos que Dios. Y en ese libro el hermano, que es un pastor de muchos años, que ya está con el Señor, ya murió, pero dejó ese libro como un tesoro, que fue un, ¿cómo se dice? Un bestseller, así se dice. Fue vendido ese libro por millones y millones, porque es un libro pequeño, pero hermanos, con un contenido de teología y de conocimiento y de doctrina extraordinario. Y yo me quedé impactado, hermanos, total que varias noches no dormía pensando en eso. Y dije, bueno, y tantas cosas que he enseñado yo mal, tantas cosas que a veces peleamos equivocadamente porque no conocemos, pero Dios conoce nuestra sinceridad. ¿Cómo le pasó a Asa? Expulsó a todos los sodomitas, expulsó a todo lo que era la prostitución, lo sacó del país, limpió, le quitó el título de reina madre a su propia progenitora, precisamente porque a escondidas quiso tener un ídolo. Hizo tantas reformas, pero no quitó los lugares altos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decirnos Dios? Y cuando yo leí ese libro, hermanos, quedé muy sorprendido. Que en una de esas noches que venía el ángel Gabriel y el ángel Miguel, el arcángel Miguel, vinieron por él a su casa donde él vivía allá en Luisiana, Estados Unidos, y lo llevaron a un viaje. Y le dijeron, venimos por ti para llevarte a un viaje, a un recorrido, para que mostrarte ciertas cosas que tú debes dar a conocer. Y en ese viaje lo llevaron a varios lugares. Él anota en su libro, y en su libro él hace una anotación. Yo no estoy obligando a la gente que crea lo que estoy escribiendo. Yo solamente se me ordenó escribir y comparto esto con los que quieran leerlo. Si usted quiere aceptarlo, bien; si quiere rechazarlo, es su decisión, pero yo solo comparto lo que vi y oí, porque eso se me dijo que hiciera. Dice, y llegué a muchos lugares, pero al lugar que yo quiero enfocarme ahora es que llegaron a un lugar y había mucho movimiento de gente en el espacio. Y yo le pregunté a uno de los que me acompañaban, le dije, ¿y ese lugar qué es? Dijo, ese lugar están todas las personas que ya murieron, pero que nunca oyeron del evangelio, del sacrificio de Jesucristo. Y luego dice, pues esos ya están condenados. Dijo, no, esos van a regresar nuevamente a la tierra, porque nadie debe morir sin haber oído del mensaje de salvación. Nadie debe morir. Por eso ellos van a regresar. Y el hermano, que era un pastor tradicional cuadrado como yo, le dijo, pero eso nosotros no lo predicamos así. Nosotros enseñamos que cuando una persona muere, se acabó todo. Dijo, bueno, eso es lo que piensan ustedes, pero mi Padre no piensa de esa manera. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan. Y todos, es todos. Pero entonces, lo que nosotros enseñamos, ese es el problema de ustedes, que ustedes enseñan lo que les conviene, lo que les acomoda. Pero no, por eso dice Dios en su palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos, profetas de Israel, ni mis caminos son tus caminos. Hay una persona con la que yo platico mucho, que es muy terco, muy obstinado, pero muy especial para mí su amistad. Y él me dice, mira, Raúl, yo nomás le pido a Dios, a mi Padre Dios, que me dé chance nada más antes de morir, que me dé chance de decirle, Padre, perdóname, ya estoy listo y límpiame y llévame contigo. Nada más quiero que me dé chance de decirle eso. Y ahí voy. Y yo la tengo hecha. A mí me da risa porque a nosotros nos enseñaron otro formato. Pero ¿quién soy yo para determinar? Por eso cuando uno analiza este cuadro de Asa, hermanos,
quitó tantas cosas, hizo tantas reformas, pero hubo una que no cambió, no quitó los lugares altos. Pero fue porque Asa no sabía que en los libros de Moisés se decía eso. Por eso es importante, mis amados hermanos, el caminar con Dios todos los días, el esforzarnos, el agradarle a Dios con todo nuestro corazón. Miren, hermanos, el caminar con Dios nos hace cada día entender muchas cosas que van a superar nuestra realidad. Les voy a dar solo un ejemplo bien sencillo, bien sencillito. Por ejemplo, siempre se nos ha dicho que 2 más 2, ayúdenme un poquito, 2 más 2 es 4, o que 2 menos 2 es igual a 0. Y que a veces se nos dice que a 2 no se le puede restar 4 porque es improbable, dicen los que saben. Sin embargo, si avanzamos en la ciencia de las matemáticas, nos dice que sí se puede jugar con los números negativos, porque 2 menos 4 es igual a menos 2. Y que 50 menos 80 es igual a menos 30. Y luego están los números imaginarios que no son reales, pero que sí existen. Y así es nuestra vida cristiana. Hay muchas cosas, hermanos, que aunque nosotros ignoramos, esas cosas están ahí y hay que conocerlas. Por eso a mí me impresiona cuando llego a esta porción que hemos leído. Dice: con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Sin embargo, dice, los lugares altos no se quitaron. Pues a pesar de ello, el corazón de Asa fue perfecto delante de Jehová todos los días de su vida. Uno puede descubrir, hermanos, cosas interesantes. Es más, Dios conoce cómo está realmente nuestro corazón, si realmente es perfecto o no es perfecto. Pero Dios sabe también que en nuestro corazón hay el deseo de ser agradable a Él en todo lo que hacemos. Y no nos debe de mortificar lo que los otros piensen o que los otros digan, sino la intención de nuestro corazón. Por eso Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero es muy importante, hermanos, que caminemos en busca de la perfección cada día. Mire, vayamos por favor a una cita, acompáñeme, es la única que traigo aquí para ustedes. Primera de Crónicas, capítulo 28, aquí la tengo yo ya. Primera de Crónicas, capítulo, ¿qué les dije? 28, versículo 9, por favor léala conmigo, es fundamental esto. Mire lo que Dios dice, no lo que dice lo que usted y yo digamos, lo que Dios dice, porque una vez se me ocurrió predicar en este pasaje y ya me andaba, hermano. Me pasó lo que aquel hermano que predicó sobre los jinetes del Apocalipsis. No sabía, terminó entre las pezuñas de los caballos el pobre porque no entendía bien. Y mire lo que dice Primera de Crónicas, les dije, capítulo 28, verso 9. Fíjese lo que Dios dice, por favor, léalo con cuidado. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Y qué más, hermano? Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallaréis, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Sé perfecto, le dice. Anda con un corazón perfecto y de ánimo voluntario. Hermanos, Dios conoce nuestros corazones, no se preocupe.
Si no hemos podido dejar muchas cosas que todavía nos están afectando, Dios sabe que en nuestro corazón hay el deseo de abandonar esas cosas, pero jamás debemos darnos por vencidos. El gran apóstol Pablo, que es un gran paladín, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hay que usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son espirituales. Si las aplicamos en ella, alcanzaremos el deseo de agradar a Dios, y los que agradan a Dios son llamados por Él como perfectos. Porque nos esforzamos cada día, porque estamos luchando una guerra espiritual, porque estamos luchando una guerra de sentimientos, de emociones que muchas veces nos van a hacer claudicar y nos van a hacer caer. Dios le habla a Salomón y le dice: anda como anduvo tu padre, que fue perfecto en todos sus caminos. Dijo Salomón: ¿de quién estará hablando? Anda como anduvo tu padre David y sé perfecto. Sigue el ejemplo de tu padre David. Porque David, aunque hizo cosas malas, era un hombre sincero delante de la presencia de Dios. Se arrepintió, es cierto. Tal vez hubo consecuencias, como ya les dije. Tengamos cuidado, porque eso trae consecuencias terribles. Consecuencias terribles. Pero Dios le habla a Salomón y le dice precisamente: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Qué lindo, hermanos, cuando usted y yo servimos a Dios voluntariamente. Que no estamos aquí a la fuerza ni por casualidad, sino que en nuestro corazón hay una palabra que se llama agradecimiento. Agradecimiento, porque hace años nosotros deberíamos, a muchos de nosotros, no todos, ¿verdad? Yo no digo que todos, pero sí muchos, deberíamos estar 2 metros bajo tierra ya. Pero desde ahí nos levantó su poderosa mano, y aquí estamos todavía sirviendo al Señor. Hace años deberíamos, hermanos, algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes debieron haberlos corrido del trabajo por cualquier cosa, por cualquier pretexto, pero Dios los ha mantenido ahí, y hay el sustento para su familia, hay la bendición de Dios para su vida. Es Dios que tiene cuidado siempre de nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones. Sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. Pero después dice ahí por qué. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Vaya conmigo, quiero que esto lo memorice bien en este mensaje, que ya estoy por terminar. Primera de Crónicas 28:9. Porque Jehová escudriña los corazones de ¿quién dice ahí su Biblia? De todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Cuidado, hermano, cuando nos desviamos. Acuérdese, hay cosas buenas que al hombre le parecen derechas, pero al final, ¿qué dice? Son de muerte. Ay, pues qué de malo tienen. Tenga cuidado. Cuidado. Imperfectos tras la perfección. Él sabe que somos imperfectos. Él sabe que no lo tenemos todo, pero en nuestro corazón hay el deseo de servirle. En nuestro corazón hay el deseo de agradecerle. En nuestro corazón hay el deseo de honrarle en ese talento pequeño que nosotros tenemos. Y es ahí donde Dios se agrada y entiende todos los pensamientos. Y dice: si tú le buscares, lo hallarás. Dice, pero aquí está la sentencia: mas si lo dejares, Él te desechará. ¿Para qué? Dice: para siempre. Por eso Hebreos dice, hermanos, no se nos olvide, por favor, a nadie, ni a mí, ni a usted, que después de tener el conocimiento de la verdad y nosotros nos apartamos, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor sobre nosotros. Cargará en nuestra conciencia
porque no aprovechamos la oportunidad de hacer, de servir, de dar, de compartir, de ir y hacer la voluntad de Dios. Y a veces nos jalamos los cabellos y decimos: ¿por qué no lo hice cuando debía haberlo hecho? ¿Por qué no di cuando debía haberlo dado? ¿Por qué no fui cuando debía haber ido a hacer la voluntad de Dios? Ahora quiero y no puedo. Ahora quiero y no tengo. Ahora quiero y no sé cómo. Se pasan los tiempos. Porque dice: mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dios conoce, hermanos, los corazones de todos nosotros. Tal vez muchos dirán acerca de Asa: sí, pero él hizo esto o aquello. Sin embargo, Dios dice todo lo contrario cuando se refiere precisamente a Asa, y dice: con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Este varón fue perfecto delante de Dios. Por eso este mensaje, hermanos, nos invita a que seamos sinceros en todo lo que hablamos. Seamos sinceros. Que no haya en nosotros, ¿cómo se dice?, ese doble lenguaje. Porque es muy peligroso ese doble lenguaje. Caemos en la hipocresía. Y los hipócritas, hermano, dice: no entrarán. Los mentirosos no entrarán. Los ladrones no entrarán. Estos no entran. Y comienza el Señor de antemano señalando quiénes no. Por eso seamos sinceros en lo que hablamos. Seamos honestos en todo lo que hagamos, hermanos. Y digamos en oración: Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que sea, para hacer todo lo que debo hacer. Abre mis ojos, abre mi corazón para amarte y hacer solamente tu voluntad. Nos habla de una búsqueda de Dios. Debemos arrepentirnos. Por ejemplo, si usted conoce más que otros, no los ignore a los demás. No los condene. Debemos ayudarlos a que también ellos aprendan. Que ellos conozcan de Dios. No, pues cada quien, hermano, que se rasque. No, pues hay que cada quien. Pues a mí me costó quemarme mis pestañas, dicen algunos. No, abrimos nuestro corazón para que ellos también conozcan la verdad de Dios. Si usted, Dios lo ha bendecido, pues agradézcale a Dios, pero abra su corazón y sus manos también para bendecir a otros. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos sinceridad y que aprendamos a ayudarles también a ellos, para que ellos también puedan ver la gloria de Dios, como Dios nos ha iluminado a nosotros. Pero que no caigamos en un enconamiento de soberbia, de orgullo, de vanidad, porque eso no es agradable. Ese es en contra de lo que Dios anhela para nosotros como meta, que seamos perfectos. ¿Qué dice la Biblia? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Este está cometiendo pecado. A veces tenemos que decirle, yo creo todos los días es mi oración decirle: Señor, perdóname, Señor, por ser tan débil. Perdóname, Señor, por ser tan egoísta, por ser tan frágil. Pablo nos enseñaba y decía: lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Es que no debo ir. Es que no debo hacerlo. Yo lo sé que no debo hacerlo. Yo sé que no debo ir. Yo sé que no debo hablar. Yo sé lo que no debo de pensar. Y sin embargo lo hacemos, dice Pablo: miserable de mí. Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahí habla de nuestra imperfección. Pero somos seres imperfectos tras la perfección. Ustedes han de acordar esa imagen inolvidable para nosotros cuando Jesús caminó sobre el agua de aquel mar de Galilea y Pedro le dice: si tú eres y si tú quieres,
pues yo también quiero caminar sobre el agua. Imagínense las voces de aquellos 11 que estaban con él, y no se diga la de Judas y la de Tomás y todos los demás que eran incrédulos tenían doctorado en incredulidad. Quizá le dijeron: Pedro, estás loco, es un fantasma. No, dijo, ese es el maestro. Esa es nuestra fe que nos impulsa. Y el Señor le dice: pues ven, Pedro, avánzale. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué dice la Biblia? Los evangelistas dicen: salió de la barca y puso su primer. El problema, hermanos, es dar el primer paso. Lo demás es fácil. Comenzar es lo más difícil. ¿Qué le dijeron a usted? Usted no va a durar ahí. Usted no, si yo lo conozco, yo sé cuáles son sus debilidades, yo sé cuáles son sus gustos, pero usted dio el paso de fe y han pasado los meses, los años, y hasta aquí nos ha guardado el Señor. Pedro dio el primer paso, se abalanzó y comenzó a andar sobre el agua y comenzó a mirarse y dijo: sí se puede, hermano. No, hermano, lo que ahí se pide es demasiado, pero sí se puede. Si nosotros nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. El Señor Jesús lo dejó bien claro y con mayúsculas: no hay nada imposible para nuestro Dios. Nada es imposible. A veces tenemos que decirle: Señor, perdóname, Señor, por ser tan débil, tan frágil, tan egoísta, tan envidioso, tan infiel, tan terco, tan necio. Hermanos, tal vez hemos hecho cosas muy buenas, que son muy loables, pero aún nos falta mucho para alcanzar nuestra perfección. Y jamás debemos darnos por vencidos. No debemos claudicar. Debemos avanzarle y avanzarle, porque Pablo dice: mas sin embargo dentro de mí hay un espíritu superior al mío, y ese es el que me levanta, ese es el que me ayuda, ese es el que me va a encaminar. Es cierto que nos faltan muchas cosas, pero si nosotros somos decididos a servir al Señor con todo nuestro corazón, en Dios nosotros, hermanos, haremos proezas. Hermanos, con Dios no se juega, con Dios no se bromea. O le servimos o no le servimos. Que fallamos y fallamos, que cometemos errores todos, que caemos y resbalamos todos, pero desde ahí decía Pablo: su mano siempre me levantará. Él me levantará, para que toda la honra y la gloria sean de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quiere cerrar sus ojos? Tal vez hemos llegado hasta aquí, pero todavía hay cosas que podemos mejorar. Todavía hay cosas que podemos cambiar. No sé cómo, pastor. Dios sí sabe cómo. Pero si usted ha dejado de hacer las cosas que son agradables a Dios, hermano, nunca es tarde para arrepentirnos, para volvernos a Dios, para volvernos a Dios. El arrepentimiento es la llave maestra, es la llave celestial, hermanos, para olvidar lo que queda atrás y comenzar de nuevo hacia nuestra meta, que es la perfección. ¿Usted cree, pastor, que Dios todavía piensa en mí? Claro que sí. Dios nos ama. No es que Él nos necesite, no. Él desea lo mejor para nosotros. Sea lo que sea, Él nos perdonará. Si nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Si nos arrepentimos, como ya dije, el arrepentimiento es la llave celestial que nos va a ayudar a olvidar todo lo pasado y nos va a ayudar a comenzar de nuevo hacia nuestra meta, que es la perfección. Esa es nuestra meta como cristianos. Sé que otros nos van a juzgar ligeramente, pero Dios conoce nuestras intenciones.
Sé que otros nos van a descalificar porque así son ellos, descalifican a todos, solo ellos califican. Pero Dios dice: yo estoy aquí. Y si alguno llama, yo le abro la puerta, dice. Si alguno se vuelve a mí, yo me volveré a ellos. Yo me volveré a ellos. Por eso Dios le dice a Salomón: sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones. Dile esta mañana o este día al Señor: Señor, escudriña mi corazón. Escudriñame. Tú que entiendes también las intenciones de los pensamientos, ayúdame. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a empezar de nuevo, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Quiere estar en pie conmigo unos minutos, por favor?